vemos que a estas dos personas, tanto a Saúl como a David, son amonestados, ¿verdad? Por un profeta. En el primera de Samuel, capítulo 15, llega el profeta Samuel, ¿verdad? Y es amonestado Saúl cuando le dice de 3 a 4 veces, cuando lo confronta con la palabra de Dios, si había cumplido con la palabra de Dios, si había matado a los amalecitas, ¿verdad? ¿Y alguien sabe o alguien recuerda cuál fue la respuesta de Saúl? Le echó la culpa al pueblo, dijo que el pueblo lo había obligado. Así es. Entonces empiezan las excusas, le echó la culpa al pueblo, ¿no? Él no reconoce de inmediato su pecado, más bien él dice, yo he cumplido la palabra de Dios, pero lo que pasó fue por culpa del pueblo, ellos me obligaron y yo temí al pueblo. Entonces empieza a dar excusas cuando esta persona es confrontada con la palabra de Dios, ¿no? Cuando Samuel le muestra su error, Saúl culpa al pueblo de inmediatamente. El pueblo fue quien perdonó las ovejas. Entonces es aquí donde vemos un falso arrepentimiento. Si recordamos anteriormente que, aunque termina diciendo yo he pecado, añade inmediatamente, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Entonces vemos aquí la manera que no deja su yo, no deja su imagen delante de las personas, su imagen o el público, eso es atesorar su reino que no es de Dios, no lo ve como un reino de Dios, no lo ve como que algo Dios, como que se lo dio Dios, sino que es algo como que si él lo llegó a conseguir, ¿verdad? Por sus propias fuerzas, lo va olvidando lo que Dios ha hecho en él. Entonces pierde una comunión total con Dios y esta persona no lo ve. Mas sin embargo, cuando David es amonestado por el profeta Natán después que peca con Betsabé, la respuesta de David fue diferente y habla de una confesión, a diferencia de Saúl. David no da excusas, no culpa a Betsabé porque se estaba bañando en una hora donde no había nadie, porque no empieza a dar ninguna excusa. Simplemente dice yo pequé, ¿verdad? Pequé contra Jehová, en el verso 13 de 1 Samuel 12. Entonces vemos un arrepentimiento. No pide que lo honren como Saúl. Al contrario, se humilla y escribe el Salmo 51 y acepta la disciplina de que el hijo moriría, ¿verdad? El hijo que acababa de tener por consecuencia del fruto de la violación o el adulterio, en este caso, con Betsabé. Entonces, David busca salvar aquí su relación con Dios y no su corona como Saúl, ¿ok? De aquí ya creo que ya más o menos estamos entrados de todo esto que hemos venido hablando. Ahora bien, por lo tanto, si el pecado ya fue perdonado, ¿por qué la factura sigue llegando a la puerta? Muchas personas creemos que una vez que nosotros vamos y nos arrepentimos delante de Dios, de inmediato pues ya se van a quitar las cosas, las deudas se van a cancelar, las consecuencias se van a quitar y así no funcionan las cosas. Tenemos, para el Señor nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Entonces, a Dios no lo podemos tomar como un bombero o un apagafuegos, ¿verdad? Más aún cuando hemos perdido la comunión con Él y no lo tenemos en mente, cuando ni siquiera lo conocemos. Entonces, ahora sí quiero traerles algunas reacciones que tuvieron ante estas consecuencias y el contraste cómo David y Saúl lo asimilan de una manera diferente para que podamos ver qué enseñanzas podemos encontrar en la palabra de Dios ante estas historias. ¿Ok? Veremos que la diferencia no está en evitar la factura, sino en quién nos ayuda a pagarla. ¿Ok? Es inevitable, como hemos dicho en los diferentes, en las enseñanzas anteriores, es inevitable que llueva, es inevitable que vengan las consecuencias, pero la diferencia va a estar en la respuesta que nosotros vamos a presentar ante ella. ¿Quién nos va a acompañar cuando estas consecuencias nos lleguen? ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver este tipo de estructura o este tipo de comparativa hasta cierto punto cronológica con los textos que hemos visto anteriormente. Vemos aquí en Saúl que la primera consecuencia que se le presenta por haber pecado es que
pierde la comunión, ¿verdad? La presencia de Dios, el Espíritu de Jehová, dice 1 Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Vimos en ese momento a qué se refería el espíritu malo. Ahora vemos con David qué pasa. ¿Qué dice David en el Salmo 51:11? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le importaba tanto en medio del pecado, posiblemente, de David, que es el único que David le ruega a Dios, a diferencia de Saúl? ¿Por qué le importaba tanto a David, después de que vio su error, cuidar el Espíritu de Dios? ¿Qué significaba para David cuidar el Espíritu de Dios? ¿Cómo entendía David la importancia de que la presencia de Dios se apartara de él, que no estuviera en su vida, en su liderazgo, en su reinado? Bueno, en ese tiempo ya era rey, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos lograr entender? Podría ser a que en algún momento él tuvo esa comunión con Dios antes de perderla por un tiempo, David, y peca con Betsabé. Pudo conocer e intimar con Dios y lo importante que es estar dependientes de Él. A diferencia de Saúl, por ejemplo, ¿qué sucede inmediatamente después de que el espíritu se retira de Saúl? ¿Cómo se describe el texto en su estado emocional de Saúl? ¿Cómo queda? Es nada más estas preguntas que podemos estarle haciendo al texto y ver qué enseñanza podemos traer para nosotros, ¿no? ¿Le estamos dando la importancia a la comunión diaria con Dios? ¿Nos importa en verdad perder la comunión con Dios? ¿Podemos ver los efectos que esto puede llevar a perder la comunión con Dios? Otra consecuencia que vemos ahí, ¿no? Aparte del aviso, ¿no? Porque le dice Samuel a Saúl, el profeta, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino. En cambio a David, Natán el profeta le dice a David, la espada no se apartará de tu casa, lo haré delante de todo Israel. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en Saúl, ¿qué objeto usa el profeta para ilustrar la pérdida del reino? ¿Es algo que Saúl puede volver a unir? ¿Está en las manos de Saúl volver a unir cuando le dice, Jehová ha rasgado de ti el reino? En contraste con David, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Qué hace Dios entre lo secreto de David y lo público de las consecuencias? En uno de una vez le quita el reino. En el otro lo podemos ver como una disciplina, o así lo puede lograr entender David. Y vamos a ir viendo cómo es la reacción de uno y del otro ante las consecuencias. Por eso, hermanos, es muy fácil pecar cuando no estamos en comunión con Dios, cuando perdemos la comunión con Dios. Es muy fácil abrirle la puerta al caminante y invitarle esa oveja, ¿verdad? Cocinarle esa oveja. Pero nos tenemos que poner a pensar la gravedad que esto puede implicar y cómo puede llegar a alcanzar a terceros. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar en estas consecuencias? Por ejemplo, el vacío. El vacío que queda. En 1 Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó y le atormentaba un espíritu malo. ¿Qué vacío podemos encontrar en David? Muerte del primer hijo, David ayuna, ruega y finalmente resucita el niño. Muere, ¿verdad? Vimos ahí qué pasó. Dice que el séptimo día, cuando el niño muere, ¿cómo reacciona David después de que muere? ¿Lo acepta o empieza a pelear contra Dios? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, después de que a veces le pedimos unas cosas al Señor y no nos las concede, o oramos al Señor y no recibimos lo que estamos pidiendo, y de repente llega una persona y dice, es que pedís mal, es que tienes que ayunar? Usamos el ayuno como que si fuera
una exigencia para Dios, como si fuera una manipulación para Dios. O a veces usamos el ayuno como que si le vamos a dar más peso a la petición que estamos pidiendo. ¿Es en realidad para esto el ayuno? Estamos hablando del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de carne y huesos como usted y como yo, que pecó en adulterio y que en su sentir carnal va y hace lo lógico, va y ora y ayuna queriendo obtener una respuesta para ver si el Señor le perdonaba la vida al niño, mas sin embargo muere. ¿Y cuál fue la reacción de David? ¿Pelea con Dios o acepta la disciplina? Ahí empieza la primera prueba, ¿verdad? ¿Cómo nuestro corazón está siendo probado? ¿Cómo nuestras oraciones pueden estar siendo probadas? ¿Cómo es nuestra reacción cuando no recibimos lo que le pedimos a Dios? ¿Qué otras consecuencias podemos encontrar? Por ejemplo, la casa se rompe. Primera de Samuel 18 habla del 10 al 11. Saúl intenta clavar a David con una lanza en su propia mesa. ¿No? ¿Hacia quién dirige Saúl su violencia en el lugar de dirigirla a su pecado? Y esto a veces es muy común. Cuando nosotros pecamos, dirigimos nuestra violencia a una persona en lugar de aceptar nuestros errores y hacer las cosas correctas, y dirigimos nuestros enojos a una dirección incorrecta. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Por ejemplo, vemos Amón, hijo de David, que viola a su hermana Tamar, bueno, media hermana, ¿verdad? Absalón mata a Amón. El pecado se repite en los hijos. Estamos hablando de la vida de David. ¿Cómo se repite el patrón de lujuria y de muerte de David en la conducta de sus propios hijos? ¿Por qué no, después de que esto pasa, de que Amón viola a Tamar, su hermana, por qué podemos llegar a pensar o por qué creen que no tuvo cara David para disciplinar a su hijo? Y de aquí podemos partir más en adelante todas las consecuencias que se vienen. ¿Qué hubiese sido si hubiera sabido disciplinar a su hijo o a sus hijos correctamente? ¿Por qué no los disciplinó? ¿Será que le seguía atormentando el peso de su pecado? La misma lujuria que tuvo con Betsabé, mujer de Urías, y que manda matar a Urías en asesinato. No comete un asesinato después de una violación y el adulterio. ¿Será que lo seguía atormentando? ¿Hasta dónde llega a alcanzar o hasta dónde llegan a ser los límites de las consecuencias del pecado en nuestras vidas? ¿Y a quiénes pueden llegar a afectar? Después de esto, vemos que quien cobra venganza es Absalón, ¿verdad? El hermano de Tamar, y manda matar a Amón, los asesinan, ¿no? Los invitan, son convidados los príncipes, los hijos de David, y Absalón mata en un complot a su medio hermano Amón, ¿verdad? Entonces, David tampoco sigue haciendo nada aquí. Y esto va avanzando y va avanzando y va avanzando hasta que esto llega en un golpe de estado que vamos a ver a continuación. Además, con Saúl, pierde el derecho legal al trono, pero se aferra a él por la fuerza. ¿Qué está dispuesto a hacer Saúl para no soltar el trono que Dios ya le quitó? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aceptar las consecuencias o las cosas que Dios ya nos dictó? ¿Vamos a seguir peleando con Dios? En pocas palabras, ¿vamos a seguir siendo necios? ¿Nos estamos enfocando en realidad
en hacer las cosas que Dios quiere? ¿O nos estamos aferrando a cosas que no son voluntades de Dios para con nosotros? ¿Nos estamos cansando mentalmente por eso? ¿Tenemos cansancio mental por eso? ¿Será que nuestras ansiedades para algunos en las noches que no pueden dormir son por querer conseguir algo que no es para nosotros? ¿A qué nos estamos aferrando? Segunda de Samuel 15, 13 al 14. Absalón le roba el corazón al pueblo y David debe huir ahora para salvar su vida. El hijo le roba el corazón de una manera fea, por así decirlo. Se pone, ¿no?, a la entrada del palacio y empieza a hablarle a las personas diciendo, si ustedes me hicieran rey, yo haría esto y haría lo otro, ¿verdad? Y empieza a actuar de una manera mala. Este hijo que no es disciplinado por su padre, este hijo que asesina a su medio hermano, y el rey sigue callando, el padre sigue callando, sigue tolerando las, ¿cómo se puede decir? Las indisciplinas la rebeldía de los hijos. ¿Y hasta dónde lo llevó este hijo de David, este Absalón? Al punto de quitarle el reino a David. Y ahora David debe de huir. ¿Usted cree, hermano, que David no había, siendo un rey y siendo uno de los guerreros natos por excelencia, a una mínima orden de uno de sus valientes, un flechazo no iba a dar en la sien de Absalón? Pero no nos gusta que nos toquen a nuestros hijos, ¿verdad? Aplaudimos sus faltas de respeto y esos van a llevar también consecuencias. Esto es como una bolita de nieve. ¿Qué siente un rey al ser expulsado de su palacio por su propio hijo? Tu hijo te está echando de la casa. Y no solo echando, poniéndote afuera, procurándote matar. ¿Y cuál es la reacción de David a esto? ¿Vemos a David quejándose o aceptando las cosas? Una decisión, hermanos. Una mala decisión, un pecado. ¿Y hasta dónde vamos? Vemos otra consecuencia. Aunque en el golpe de estado, si David es rey ungido, ¿por qué no pelea por su trono contra Absalón, su hijo? ¿Qué estaba esperando que Dios haga? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Eso lo pueden ver en 2 de Samuel 15, 25 al 26. ¿Qué era lo que estaba esperando David? Muchas veces, porque ya habían pasado algunos años, ¿no? Tal vez unos 9 años, tal vez después de que peca con Betsabé. Yo creo que ya en 9 años una persona puede decir, pues ya me arrepentí, ya pasé duelo, mi comunión con Dios se ha restablecido. O sea, a ver, hermanos, estamos hablando de 9 años. ¿Quién pone el tiempo? ¿Lo pone la persona que ha pecado o lo pone Dios? ¿Y cómo saber cuándo ya es el tiempo? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuándo ya es el tiempo? ¿Cuándo ya estoy listo después de haber pecado? ¿Cuándo ya puedo decir? A veces uno peca, hermano, y al mes, 2 meses se siente que ya recuperó la confianza con Dios, ¿verdad? Ya sigo siendo el líder por allá con un grupo de personas,
enseñando o dirigiendo a la alabanza en la iglesia. Hermano, aquí estamos viendo a David después de 9 años, sus consecuencias siguen siendo alcanzadas y estoy seguro que David, su comunión con Dios, el que nosotros creemos que la comunión es simplemente orar, ayunar y seguir nuestro día a día. O sea, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. En 9 años, yo creo que él ya había restablecido su oración diaria, mínimo, sus ayunos. Y hoy en día vemos a personas, ministros, líderes en la congregación que cometen un pecado y a las 2, 3, 4 semanas o meses, como si nada. Es que ya Dios me perdonó. ¿Quién pone el tiempo de eso? ¿Lo pone Dios? ¿O lo pone usted? ¿Cuándo voy a estar listo? ¿Cómo voy a saber que la prueba que voy a pasar o las consecuencias ya han terminado? Ok. Ahora bien, es expulsado, ¿no? David, más bien huye, huye por el golpe de estado de Absalón, por no educar tampoco bien a sus hijos, por no, prácticamente por no les dio disciplina. Y luego viene David huyendo con el pueblo. Y encima, si esto fuera poco, viene una humillación, ¿verdad? Vemos que Simei maldice a David, le empieza a tirar piedras, polvo y le empieza a decir, hombre sanguinario, ¿no? Abusador, violador o un montón de cosas que les pudo haber dicho. Son maldiciones que dicen ahí, ¿verdad? En medio de esa crisis que viene David, después de 9 años tratando de buscar al Señor y que es expulsado, huye del palacio porque su hijo da el golpe de estado, toma el reino, encima le empieza a tirar piedras a esta persona. ¿Y cuál es la reacción de David? Eso está en 2 de Samuel, capítulo, capítulo 15 del 5 al 13. Aquí lo que pasa es que de repente dice a Abisai, uno de los valientes de David, que iba caminando en esa huida y le dice, ¿quién es este perro muerto para que le diga a mi señor estas cosas? Solo da la orden y yo voy y le quito la cabeza. Y David dice, no, ¿qué tienes tú contra mí? Déjalo, si él lo está haciendo es porque así Dios le ha mandado. Deja que haga las cosas. Tal vez por esta persona que me está maldiciendo, Dios vea mi angustia, ¿verdad? Esa es nuestra respuesta cuando vemos todo esto, hermanos. Y encima David, ¿por qué creen que David prohíben que lo maten? ¿Qué es lo que reconoce David en ese insulto? ¿Cómo una persona puede lograr reconocer en medio de un insulto, de maldiciones, de groserías, que está haciendo la voluntad de Dios? O que esa persona puede estar siendo usada hasta cierto punto delgado por Dios para que venga a ser un beneficio para mí a través de esa prueba. ¿Cómo puede lograr esa persona saber que es una prueba por Dios? ¿Cómo podemos ver eso, que es una prueba? ¿Saúl hubiera hecho lo mismo? ¿Creen que Saúl hubiera perdonado a este hombre? ¿Hasta qué nivel de bajeza espiritual llega Saúl para intentar controlar su futuro? Encima, Saúl mata a 85 sacerdotes basándose en la calumnia de uno de sus principales siervos, Edomita. ¿Cuántas familias inocentes fueron destruidos por la inseguridad y la paranoia de un rey que ha perdido la comunión con Dios, que está enfrentando las consecuencias de su pecado? Alguien que es atormentado por un espíritu malo, pasando depresión, paranoias, ataques mentales, de ira, de celos, estando por ahí en un, no sé si era Tamarindo,
sentado, imagínense hermanos, tal vez tranquilo, sentado ahí, se le viene a la cabeza tantas cosas a este rey. Ahora está pensando que en ese momento tal vez de quietud, toma la decisión para mandar a matar 85 sacerdotes. Inocentes, familias inocentes. Y dice que mató ovejas y todo. Idéntico como lo hizo con Amalek. Idéntico. ¿Qué más vemos? ¿Qué otras consecuencias vemos y cuáles son las comparativas? Por ejemplo, cuando Siba va en el camino, también David huyendo por Absalón cuando toma el golpe de estado, cuando toman el reino, ¿verdad? Y es engañado, David es engañado por el siervo de Mefiboset, ¿no? Hijo de Jonatán, amigo o hermano por tanta amistad, por así decirlo, hijo de Saúl, amigo de David, muy amigo. Entonces, Siba era el siervo de Mefiboset. Y sale y le dice, hey, ¿dónde está tu señor? ¿Dónde está Mefiboset? No, es que quedó allá en la ciudad porque decía que tal vez iba a recuperar lo perdido por su padre. O sea, es engañado David por este Siba, por el siervo de Mefiboset. Entonces, ¿qué nos dice esto del caos mental que genera el pecado en una persona? ¿Hasta qué punto, en medio de la crisis, David juzga mal a Mefiboset? ¿Hasta qué punto una persona, en medio de una crisis, después de por las consecuencias de nuestro pecado o del pecado, no tenemos esa claridad mental? ¿Será que el pecado nos ciega nuestra mente? No nos hace llegar a ver o a considerar otras posibles soluciones o pensamientos. ¿Cómo afecta el pecado en nuestra mente? ¿Cómo nubla nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestras inclinaciones, nuestros pensares? ¿Y cómo es que dejamos entrar eso también? ¿Qué consecuencia llega a tener o qué impacto llega a tener el pecado en nuestra mente, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir? Después que uno peca, ¿se siente bien andando en el trabajo? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está literalmente allí en el trabajo? ¿O en la familia? ¿O viendo las bendiciones y misericordias de Dios en nuestros corazones? ¿O está afligido esa persona? ¿Está cegado, nublado, incapacitado de tomar sabias y buenas decisiones? ¿Por qué creen que David, siendo prudente, se dejó engañar tan fácil por Siba? ¿Qué le hace entonces el pecado a nuestra capacidad de ver la verdad? ¿Por qué David deja vivo hablando con Simei cuando lo viene maldiciendo y le viene aventando piedras? Hermano, esto va pasando una tras otra, seguidito, en el camino, en la huida de David. ¿Por qué David lo deja vivo? ¿Qué ha cambiado en el corazón de David? Es el mismo David cuando llega el profeta Natán y lo confronta con la palabra de Dios y le empieza a contar una historia, ¿no? Y le dice, eres tú. Pero ¿qué dice David antes? Ese hombre debe morir. Ese hombre que tal hizo debe morir. Y le dice Natán, eres tú el que lo hizo. ¿Cómo vemos aquí la transformación de ese David separado de la comunión de Dios, habiendo perdido la comunión de Dios, separado de la presencia de Dios, ahora a un David alcanzado por la gracia y misericordia de Dios, por haber tomado la decisión correcta? ¿Cómo vemos su respuesta? ¿Es la misma? ¿Vamos a tener nosotros la misma respuesta
cuando estamos separados de la voluntad de Dios o cuando estamos caminando sin tener comunión de Dios, habiendo perdido la comunión con Dios, nuestras oraciones, nuestra lectura de la palabra y andando en, dijeran por ahí, en carnalidad, siguiendo nuestros deseos mentales, carnales o concupiscencias, que es apetito desordenado de placeres carnales, creen que las decisiones o los impulsos van a ser igual que cuando andamos caminando conforme a la voluntad de Dios, cuando andamos caminando orando, leyendo la Biblia, levantándonos temprano para orar, para meditar en una porción de la Escritura y luego, y luego en el trabajo, en el camino, pensando en eso que leímos, cómo eso puede hablar a nuestras mentes, cómo eso nos puede beneficiar. Y cuando nos acostamos, vamos a dar gracias a Dios por el día. Será la misma, uh, el mismo impacto, la misma impulsividad que vamos a tener ante la toma de decisiones que cuando estamos caminando separados del vivir cristiano. Y cómo van a afectar nuestras consecuencias después de haber tomado una decisión en ambos casos. Una persona separada de la gracia de Dios o una persona que quiere vivir acorde a una vida cristiana. ¿Cómo van a ser las consecuencias de las decisiones que tenemos? Ahora bien, ¿hasta aquí alguien quiere agregar algo? ¿Algún comentario? En la primera consecuencia, cuando se pierde la comunión, no hay paz en el corazón. Y eso lo podemos ver en la forma como actúa David y la forma como actúa Saúl. Am, Durante ese año que David estuvo en ese problema, no tenía paz. Y eso lo vemos en los salmos que escribe. Ahora, otra consecuencia que pudimos ver ahí en esto que está explicando no es que a ambos les importaba la opinión pública de las personas, hasta que es confrontado David y Saúl con el pecado y David entiende que ya eso no importa la opinión pública, que importa lo que Dios piensa. Ahora, la otra cosa es, en otra consecuencia que vemos es que la oración de David no fue para que Dios cambiara la decisión que ella había tomado. Y ese es algo que nosotros pensamos que vamos a orar o a ayudar para hacer cambiar a Dios. La oración es para que nosotros aceptemos y entendamos lo que Dios ya decidió que va a hacer. Otra de las cosas que estaba explicándonos es que, a ver, el mayor problema que tenía David era la envidia que él sentía, ¿no? Porque él sabía que David iba a ser el rey. Entonces, no, eso lo carcomía y eso lo mataba más. Ahora, ah, con David, el problema de David era que sus problemas familiares, él no los pudo resolver con sus hijos porque él sentía que no tenía autoridad moral para poder corregirlo por lo que él había pasado y porque era de dominio público. Ahora, un problema grande que tuvo David es que no corrigió, que debió de no importarle eso, ¿no? Y haber corregido a su hijo, porque al final era un hijo rebelde, lo traicionó. Y la ley decía, ¿no? Que un hijo rebelde había que quitarle la vida y se terminaba el problema. Allí se hubiera terminado de una vez el problema. Ahora, injustificado, ¿no? Injustificado era, pero en el asunto de Simei, estaba injustificado todo lo que le estaba diciendo Simei, pero David lo acepta con humildad, sabiendo que es parte de las consecuencias del pecado que él ha tenido. Y vean qué interesante, ¿no? Cómo el pecado de una persona, ¿no? Cómo avanza y llega un montón de años más. Porque el problema de David, ¿no? Llega al final hasta con el hijo de él, el otro hijo que se llamaba Adonías. Y eso está pasando como 20 y pico de años después, cuando quiere usurpar el trono haciendo lo mismo que este muchacho. Ahora, otra cosa interesante que encontramos aquí es de estas consecuencias. David toma decisiones, ¿no? Apresuradas, a la ligera. Ni siquiera piensa e investiga y mete la pata ahí cuando le cree al siervo, ¿no? Con la mentira que llega a decirle. Gracias, hermano. Y ahí podemos seguir aprendiendo cada enseñanza de estas consecuencias de David y de Saúl, ¿verdad? Por ejemplo, también vemos el consejero, en este caso
Ahitofel, ¿verdad? Su consejero más íntimo de David, lo traiciona y se suicida al fracasar, al quedar con Absalón, ¿verdad? ¿Por qué creen que guardaba todavía ese rencor? ¿Por qué creen que el consejero más íntimo, dicen que era un dice la Biblia que era un consejero que como que se hablaba a Dios, ¿verdad? O sea, sus consejos eran muy certeros. Entonces, ¿qué lo llevó a tomar la decisión de traicionar a David y quedarse con Absalón? ¿Qué creen? ¿De quién era familia este consejero? ¿Será que era el abuelo de, de Betsabé o del esposo de Betsabé? ¿O tío? ¿O papá? ¿Tenía alguna relación entre Betsabé? ¿Guardaba este consejero fiel hasta ahí de David algo en su corazón por la violación que le hicieron a Tamar? Perdón, por la violación que le hicieron a Betsabé. O sea, David a Betsabé. ¿Hasta dónde llega a alcanzar el pecado, hermanos? No. Entonces, ¿qué siente David al perder a su mejor consejero? ¿Cómo afecta el pecado a nuestras relaciones más sabias? ¿Cómo lo vemos en Saúl? Que se rodea como de este tipo de siervos que es el que asesina a los 85 sacerdotes, que solo alimenta su odio. ¿Qué tipo de amistades busca una persona o un hombre que está huyendo de la voz de Dios? Ojo, huyendo de la voz de Dios. Saúl no quiere nada. Va siguiendo su propia necedad, su propio monumento en Carmel, como lo vimos en las enseñanzas pasadas. Entonces, ¿qué tipo de amistades va a buscar una persona que va huyendo de la voluntad de Dios? Que va siguiendo sus propios deseos. ¿Con quién se va a juntar? ¿De quién se va a rodear? ¿Cuáles son los posibles consejos que va a tomar? ¿A quién va a escuchar entonces si no va a escuchar a Dios? ¿A quién va a escuchar, hermano, una persona que va huyendo de Dios? ¿A quién le va a hacer caso? ¿Quién lo va a salvar de sus decisiones tontas que una persona puede llegar a tomar? ¿Cuál es la importancia entonces de esto? ¿No? Hermano, le quiero hacer un comentario Sí, hermano. ahorita que está hablando de Ahitofel, ¿no? Mire las consecuencias del pecado, ¿no? Cómo afecta nuestras relaciones con personas que son de confianza, que son nuestros amigos. Porque Ahitofel era consejero de David. Y lo que está diciendo el hermano es que el consejo que daba Ahitofel era tan acertado que decía que era como si Dios hablara. Ahora, la traición que hace David contra su consejero es porque Betsabé era familiar directa de Ahitofel, ¿no? Y esa es la consecuencia del pecado, ¿no? ¿Cómo llevó, cómo llevó esa traición a borrar toda esa lealtad que tenía este consejero de David? Así es, hermano. Y pues ahí vemos más cosas, ¿no? Por ejemplo, los filisteos derrotan a Israel, los hijos de Saúl mueren por culpa del padre. ¿Quiénes terminan pagando la factura final de la rebeldía de Saúl en el monte Gilboa? ¿Solo Saúl? Cuando uno peca, como decía ahorita nuestro hermano en el mundo, ¿hasta dónde van a alcanzar las consecuencias de nuestros pecados? ¿Será que va a arrastrar no solamente a nuestras familias y a nuestros hijos o padres? Incluso, ¿y hasta dónde va a llegar? ¿Será que si yo me muero mis consecuencias van a seguir afectando a mis generaciones? Ah, quiero ya hacer énfasis para ir poco a poco cerrando en, en este en Primera de Samuel 28, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ir ahí, ya que ustedes recuerdan, ¿verdad? El caminante, la tentación, y ahora que el caminante ya pasó y dejó el desastre, ¿quién de los dos ¿quién de los dos usted se queda abrazando? ¿Al monumento, al orgullo, como Saúl? ¿Y quién se queda abrazando a la misericordia de Dios, como David, subiendo ese monte de los olivos llorando y humillándose delante de Dios? Saúl murió intentando salvar su corona y terminó perdiendo su alma. David estuvo dispuesto a perder su corona y terminó recuperando su relación con el Rey de Reyes. Entonces,
esta reacción ante la crisis entre Saúl y David, vemos que en 2 de Samuel 15:30 David subió la cuesta llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Cómo es la postura física de David al salir de su palacio? ¿Parece un hombre huyendo de Dios o rindiéndose a su disciplina, aceptando la disciplina que Dios tiene? ¿Es la misma postura que nosotros tomamos o hacemos después que pecamos? ¿O es que yo pequé pero por esto, ¿no? Y sale uno caminando y con la frente en alto. ¿Es la misma postura que tenía David cuando sale huyendo de su palacio? Subiendo esa cuesta llorando y llega ahí al Monte de los Olivos a adorar a Dios, huyendo del palacio, porque Absalón toma el pueblo, la ciudad. ¿Cómo es nuestra postura? ¿Es igual a la de David? ¿Nuestra postura es igual o se parece a la de un hombre huyendo de Dios o aceptando la disciplina de Dios? ¿Es en humillación, en humildad al rey? ¿Y cuál fue la reacción de este Saúl? Vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 28, versículo 4 al 8, y dice así: Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. ¿Verdad? Están los dos batallones ahí, los dos pueblos. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿quién vio? Saúl, ¿verdad? ¿Qué sintió? Sintió miedo. ¿Y qué más le...? Ay, perdón. No, sígale, hermana, sígale. Y se turbó su corazón en gran manera. Exacto. Entonces, ¿por qué un hombre, siendo el rey del pueblo de Dios, al ver a otro, ¿qué será? Otro reino, siente miedo? Y no solo miedo, se turba su corazón, poquito, en gran manera. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos a alguien o a algo que puede afectar o nos puede afectar física, directa, o emocional, o espiritualmente, o no, ¿qué es nuestra reacción? ¿Por qué Saúl tuvo miedo? ¿Dios estaba con él o no estaba con él? Vemos aquí entonces, primero que nada, un hombre afligido. ¿Cuál creen que ustedes que fue la posible razón de que este hombre sienta esto? ¿Por qué una persona llega a sentir esto? ¿Es normal que una persona sienta miedo? ¿Es normal? Sí, somos humanos. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? Y dice versículo 6, y consultó a Jehová. Es lo que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Si tenemos miedo, consultamos a Dios. Hasta aquí es coherente. Pero, el gran pero, Jehová no le respondió. Por 3 métodos de los cuales él trató de consultar. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué creen? Más bien, ¿hay personas que Dios ya no les responde? ¿Habrán tipos de personas, hermanos, que Dios no les va a responder? ¿Por qué creen ustedes que Dios ya no les responde? Porque Él hace aparentemente algo lógico. Ok, tengo miedo, voy al Señor, ¿no? Como la petición de Ana que vimos. Va a la persona correcta, a Dios. Pero ¿qué llevó a esto? ¿O qué lo lleva? ¿Qué lleva a una persona a que vaya a consultar a Dios y que Dios ya no le responda, le deje de responder? Entonces, dice, Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces,
se le ocurre una grandiosa idea, de hermanos. O sea, él sí o sí quiere que se haga su voluntad esta persona necia y terca. Encima de que hizo y deshizo un montón de cosas y acababa de matar a 85 profetas, ¿no? Bueno, no fue ahí cortito, pero desde que peca hasta a días de su muerte, tal vez 3 días o 2 días antes de su muerte, porque en cuanto llega a la decisión que vamos a ver ahorita, y se le aparece la persona, que ya saben ustedes quién se aparece ahí, dice, mañana vas a estar conmigo aquí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de días que ya David ya va a morir, 2, 3 días, un día, ya está en su fin de su vida. Entonces Saúl se le ocurre una grandiosa idea, a consultar a las personas más sabias. Consulta a las personas más sabias, a las personas sacerdotales guiados por Dios, a sus cuates, a sus camaradas que le dicen sí a todo al rey en lugar de decirle, no, el Señor no quiere esto, no, ve primero haz esto, no. Aquellos que le dicen sí a todo a una persona necia y que le dan por su lado. Y les dice a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Como no le responde por un lado, por 3 métodos, va y todavía y consulta a una bruja. El sonso para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, no, mi señor, no haga esto. Mejor vaya y arrepiéntase con Dios, póngase a cuentas con Dios. No sabe uno cuándo va a ser el día y la hora que le va a llegar. Entréguele a Dios lo que es de Dios. No, dicen estos sabios del oriente. Claro que sí. Hay una excelente bruja en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, ¿y saben, hermanos? Más adelante en 1 Samuel 30, capítulo 30, versículo 4 más o menos se los voy a decir. Estaban pasando 2 cosas paralelas, ¿no? Por un lado estaba Samuel, que ya se iba a enfrentar con los filisteos, y en esos filisteos anteriormente, por ahí venía David. Va a ser para otra enseñanza esto, pero a los que los quiero llevar, venía con el rey de Aquis. Y cuando los filisteos se dan cuenta y dicen, hey, ¿qué hace David aquí? ¿No saben quién es este? No, nosotros no confiamos en él, así que despídelo a su casa. Entonces le dice el rey de Aquis, hey, tú me has sido como un ángel para mí, yo sé que tus intenciones son buenas, pero ahorita vamos a ir a la batalla y estos filisteos no te quieren acá. ¿Sabes qué? Mejor regrésate allá a tu tierra con tu esposa, con tus 600 hombres que vienen contigo, los valientes de David, y de entre ellos los valientes de David. Regrésate allá, espérame en esa tierra, y ve con tu mujer y con tus hijos. Regresa David. Esto está haciendo paralelo. Están pasando aquí estos filisteos que iban a pelear, iban a darle cuello a Saúl. Imagínense si David se hubiera quedado ahí, ¿cómo hubiese sido la reacción de David al ver a Saúl? Bueno, eso va a ser para otro momento. Se regresa David y David dice, encuentra el campamento sin sus mujeres y sin sus hijos. Fueron tomados cautivos. Y los hombres que estaban con David, que venían con él, los 600 hombres, dice que también se enturbaron, porque también las 2 mujeres de David fueron llevadas cautivas con sus hijos. Dígame, hermano, adelante. Mano, antes que les cuente eso, no quiero hacerle un pequeño comentario Adelante. sobre el verso 6 del capítulo 28. Dice, consultó Saúl a Jehová y Jehová no le respondió. Ve, hermano, yo quisiera que ustedes entiendan esto y que hay detrás de ese pasaje. Fíjense, si usted no tiene comunión con Dios, si Dios no es su Señor, aunque usted le ore, aunque usted le llore, aunque usted se arrodille, haga lo que haga, Dios no le va a contestar. Dios no le va a hablar, porque Dios solo le responde no a los que tienen una comunión con Él. Esto parece cruel, pero así es. Y es lamentable, ¿no?
esta situación que está pasando aquí Saúl. Saúl dejó pasar tanto tiempo hasta que ya no había ninguna solución para él. Ya Dios ya había determinado lo que iba a pasar porque él fue tan rebelde y tan desobediente, ¿no? Que ya no había posibilidad para él. Entonces, hermanos, para que Dios le responda, ¿no? No crean eso de que la gente cuando está pasando dificultades dice, ay Señor, usted, el que no es cristiano, el que no tiene una relación con Dios, si Dios no es su Señor, ¿no? Dios no le va a responder aunque usted se recale la ropa. Gracias, hermano. Así es. Y ahorita, qué bueno que ya el hermano nos aclaró eso. Yo estoy llegando aquí con David. ¿Por qué? Porque David lo primero que hace cuando se ve afligido en una situación de vida o muerte, estos 600 hombres se vuelven contra David, sus propios hombres, y lo quieren apedrear. Y yo dije, bueno, pero tal vez porque habían quedado sus mujeres de David, Abigail y la otra mujer, y sus hijos. No, lo querían apedrear, lo querían matar. ¿Y qué es lo que hace David? Dice que primero va David, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David, el versículo 7, capítulo 30 de Primera de Samuel, 2 capítulos adelante de donde estamos. Y David dijo a sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le respondió, sí, síguelos, ¿verdad? Porque ciertamente los alcanzará y librarás de los cautivos. Primero, hermanos, ante esta situación compleja, David va y se pone a cuentas con Dios y se fortalece en él. Aclara su mente porque no va a poder pensar. La situación está, los 600 hombres que venían con él lo querían apedrear porque tampoco estaban sus esposas, tampoco estaban sus hijos. Y lo primero que David hace, va y aclara su mente y se pone, venía David viviendo una media vida carnal, andando matando, persiguiendo a personas. Estaba con los filisteos, hermanos, para empezar. Con los filisteos estaba ahí. Era ya camarada de los filisteos. De donde venía aquel siervo incircunciso, Goliat. Entonces, andaba un poco apartado, va y primero se pone a cuentas con Dios, se fortalece en Él, aclara su mente, se despeja la mente y después va, es ahí cuando uno puede lograr pensar más claramente para tomar sabias decisiones, después va y manda a traer el efod. Y yo digo aquí, entonces, ¿qué efod tenía Saúl cuando consultó a Dios? En 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo 6, cuando dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El efod, ¿verdad? Había ahí una bolsita cuadrada donde venían también unas piedras que es Urim y Tumín, y la idea de esto es de echar suertes, ¿verdad? Que echaban suertes para saber y afirmar la decisión de Dios o para preguntar. Vamos a tener un estudio de eso, pero la idea aquí es que uno se preguntará, ¿habrán un montón de estos? ¿Cualquier gente podía tener? ¿O quién tenía el verdadero? ¿David o Saúl? Vemos aquí que David tenía el verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre, dentro de sus consecuencias, Saúl manda matar a 85 sacerdotes y escapa a Abiatar, y con él lleva el efod en el capítulo 23 de Samuel. Entonces, ¿hasta dónde llegó Saúl para fabricar un efod y para darle fortaleza a su estructura de su reino imaginario que él tenía? Porque, por ejemplo, hoy, si no hay diputados, si no hay senadores, una estructura política no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto llegó ese trastornado de poner sacerdotes, porque saber con quién hablaba esos sacerdotes o esos profetas, y todavía fabricar algo falso como el Urim, que no era el verdadero, para que en su mente imaginaria él dijera, oh, estoy bien? ¿Hasta dónde estaba la ceguera del pecado de esta persona? Todo vacío, ¿verdad? Teniendo una vida, una ciudad
gobernando una ciudad toda vacía, sin Dios. Claro, ¿verdad? Como decía el hermano Edmundo, nuestro hermano, es ahí cuando vemos a esta persona que si uno no restablece la comunión con Dios, si uno no se arrepiente, aquí ya estamos a 2, 3 días de su muerte, este tipo no se arrepiente. Este tipo no vemos aquí un arrepentimiento. Entonces, si uno no está bien con el Señor, Dios no nos va a responder. No nos engañemos. No nos engañemos. Entonces, hay personas hoy en día, hermanos, incluso en las iglesias, general, hablo de una iglesia general, no pare de sufrir, sublime gracias, el siervo caminando, no, la iglesia general en el mundo, hay personas que creen que están siendo caminados, guiados por la mano de Dios, pero eso es falso, eso está en su mente imaginaria. La realidad es que ni siquiera tienen una comunión con Dios, ni siquiera viven a la luz de la palabra, ni siquiera son obedientes y viven engañados creyendo que Dios les está hablando, que mucho es más, que multitudes, que predicar, que traer a la gente a Cristo y que hablarles y que eso es bien, pero su corazón está apartado. Pelean con sus esposas, con sus esposos, tienen pleitos, y pleitos no pleitos normales de que hay unas diferencias, pleitos, adulterios, fornicación, mentiras, robos, pleitos de los que dice Pablo ni siquiera se nombran entre nosotros, ni entre los gentiles, perdón. Pleitos, hermanos. Y creen que están siendo caminados, pastores que están engañando a sus esposas. Hermanos, ¿y creen que Dios les está hablando? En medio de la huida y del polvo que tiraba Simei, ¿cuál fue la frase de David sobre su castigo? De mí lo que bien le parezca. Si Saúl levantó un monumento para su gloria en Carmelo, ¿qué levantó David en el monte de los olivos mientras lloraba? Saúl mató a los sacerdotes de Nob, 85 hombres. David causó indirectamente la muerte de 20,000 hombres, ¿verdad? Ahí más adelante en el bosque de Efraín, ya cuando esto ya llega a su fin. Si ambos causaron muerte, ¿por qué decimos que David halló gracia? Eso tiene mucho que ver con lo que nuestro hermano Edmundo nos decía. Ahora bien, ya vamos a terminar. Tengo aquí nada más unas preguntas que quiero hacerle, hermanos. Cuando la factura de un error pasa y llega a tu casa un hijo rebelde, una pérdida financiera, un mal hombre, una mala mujer, algo, ¿tu reacción es de Simei? ¿Tirar piedras? ¿Dar de rebelde? ¿Maldecir? ¿Culpar al pueblo como Saúl? ¿O es de David y decir, merezco esto, pero confío en su misericordia? ¿Estamos buscando que Dios nos quite las consecuencias, como Saúl que quería que Samuel lo honrara ante el pueblo? ¿O que Dios nos devuelva el gozo de la salvación como David en el Salmo 51?